Bien, buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, sea la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en esta clase vamos a, bueno, antes de comenzar el vacío de tanques, ya pues que esta clase va a ser netamente de eso. Bueno, no netamente, antes de comenzar eso vamos a ver un poquito unos ejercicios de dinámica de fluidos, solamente para repasar, ¿no? A ver, bueno, veremos este primer ejercicio. Nos dice, es un ejercicio interesante, miren, es una tubería que está pues en un recipiente, ¿no? Y pues esa tubería está subiendo y luego está bajando y el agua igual va a salir, ¿no es cierto? Es interesante. Nos dice, un sifón de diámetro uniforme se usa para drenar agua de un tanque como se ilustra en la figura. Aquí está la figura. Nos dice, suponga flujo estable sin fricción. Bueno, no va a haber pérdidas de carga, entonces como estamos sin fricción, no va a haber pérdidas de energía, va a ser un sistema conservativo. Entonces podemos utilizar esta ecuación de Bernoulli. Bien, si H es igual a un metro, encuentre la rapidez de flujo de salida en el extremo del sifón, o sea, la velocidad en 2. Y un inciso B nos dice qué pasaría si, bueno, cuál es la limitación en la altura de la parte superior del sifón, bueno, sobre la superficie del agua, a esta altura Y, para que el flujo del líquido sea continuo, la presión no debe caer abajo de la presión de vapor del líquido. ¿Cuál será la presión de vapor del líquido? Eso también vamos a ver acá. Bien, a ver, el inciso A nos dice la velocidad en 2. Esto fácilmente pues podemos hacerlo aplicando la ley de Torricelli. Miren, aquí está, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Pero yo no he puesto directamente eso. Miren ustedes que aquí todavía he enunciado la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos dice presión en uno más un medio de la densidad velocidad en uno al cuadrado más densidad de gravedad por altura uno, o sea, Z1 en este caso estoy poniendo, es igual a presión en 2. Todo lo mismo, ¿no? Lo mismo que en uno, solamente que en 2. Entonces, pues hay que ir determinando cada uno de estos parámetros. La presión en uno, a ver, yo estoy tomando el punto uno como la superficie del agua, ¿no? Este sería el punto uno, y pues el punto 2 sería este punto de salida. Bien, la presión en uno sería, bueno, aquí estoy poniendo la presión en uno, es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Porque está pues a la intemperie. Después la velocidad en uno, y como estoy poniendo cero, usualmente en las superficies de agua en tanques, como es este caso, pues las velocidades son pequeñas, ¿no? Entonces pues tienden a ser cero. Esto lo habíamos visto en la anterior clase, y hecho, bueno, en la anterior clase sí, cuando estábamos resolviendo su examen, había indicado que pues la velocidad en uno va a ser cero porque el área de la salida de la tubería es muy pequeña en comparación a esta área más grande, ¿no es cierto? Entonces, por eso, como el área de esto es muy pequeño en comparación a esto, por eso la velocidad en uno también puede ser cero. Bien, entonces, esos son los puntos que estoy considerando. Después, dieta de velocidad, altura Z1. De altura Z1 con respecto a este nivel de referencia, siempre el punto más bajo, ¿no? Es H, ¿no es cierto? Desde el nivel hasta el punto uno es H. Después, para el punto 2 está la salida de la tubería, pues como ya está saliendo la tubería, está en contacto con la intemperie, con el aire, pues la presión va a ser la presión atmosférica. La velocidad en 2 es lo que queremos determinar, y Z2, como está justo en el nivel de referencia, pues la altura 2 va a ser cero. Bien, con todos estos parámetros volvemos acá. Miren, la presión uno con la presión 2 se van a simplificar porque ambos son la presión atmosférica. La velocidad en uno es cero, Z1 es H, velocidad en 2 es lo que quiero despejar. Ya le hizo simplificaciones y pues aquí densidad con densidad se va a ir. Velocidad en 2, esto saco raíz cuadrada, y la velocidad en 2 había sido la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Y esto es pues la ecuación de Torricelli, ¿no es cierto? Entonces, eso no sería, la velocidad en 2 es 4,43 metros sobre segundo. Bien, la altura había sido un metro, la gravedad es 9,81 y demás, y pues sale esto, ¿no? Entonces, eso no es. Ahora el inciso B está más interesante. Nos dice cuál sería la altura Y máxima, de modo que la presión no debe caer bajo de la presión de vapor del líquido. Entonces, esto es un poco para entender. Veremos, aquí estamos viendo igual la ecuación de Bernoulli, pero ahora estamos aplicando en los puntos 2 y 3. Miren, la presión en 3, ahí está. La velocidad, ¿por qué estoy aplicando en los puntos 2 y 3? Porque miren, la velocidad en 2 y la velocidad en 3 van a ser la misma, como es la misma tubería, es el mismo área. Aquí está, miren, en 3 y 2, como el caudal también va a ser el mismo, el caudal no va a cambiar, pues el caudal es área por velocidad, ¿no es cierto? Entonces, área 3 por velocidad en 3 va a ser lo mismo que área 2 por velocidad en 2. Pero miren ustedes, como esta es la misma tubería, pues el área 3 es lo mismo que el área 2. Entonces aquí área 3 es lo mismo que el área 2, se simplifican, y de aquí saco que velocidad en 3 es lo mismo que la velocidad en 2. Ok, entonces, como es la misma tubería, ¿no es cierto? Entonces, por esto utilizamos los puntos 2 y 3. Hubiese sido diferente si utilizase los puntos uno y 3, porque aquí el área no es lo mismo que esta, ¿no es cierto? Más bien aquí habría que considerar la velocidad cero, pero luego la velocidad en 3, ¿cuánto va a ser? Tendría que utilizar esto, pero bueno,
habría que seguir esos pasos, ¿no? Pero aquí más fácil considerar el punto 3 y el punto 2, así las áreas, las velocidades van a ser iguales. Y como las velocidades son iguales, un medio de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado va a ser lo mismo que un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Como las velocidades son iguales y las densidades también, pues son lo mismo. Por tanto, en ambos lados de la ecuación se cancelan, ¿no es cierto? Entonces, después, la presión en 3 ya no está la intemperie. Entonces, ahí nomás, la presión en 2 es la presión atmosférica porque ya está la intemperie, ¿no es cierto? Ya está en contacto con el aire. Después, densidad de gravedad por altura 3. Altura 3 es H más Y. Ahí está, H más Y. Z2, como está en el nivel de referencia, pues es cero, ¿no es cierto? Z2 hecho cero. Bien, finalmente la ecuación de Bernoulli nos queda presión en 3, ahí está. Esto lo voy a mandar al otro lado a restar, va a ser densidad de gravedad por Z3, densidad de gravedad por Z3, Z3 es Y más H y negativo porque lo he mandado a restar. Este P2 es pues el presión atmosférica. Bien, ahora aquí este ejercicio lo interesante es que no nos dice cuánto es la presión de vapor del agua. Bueno, para este ejercicio estamos asumiendo que la presión de vapor del agua es cero. Y como nos dice que la presión en 3 tiene que ser mayor que la presión de vapor de agua, pues presión en 3 tendría que ser mayor o igual que cero, ¿no es cierto? Bueno, mayor no más. Bueno, mayor o igual, asumiendo que la presión de vapor del agua puede ser cero también, ¿no? Entonces la presión en 3 tendría que ser mayor o igual que cero. Ahí está la presión en 3 es esto, tiene que ser mayor o igual que cero. Esto lo mando al otro a restar, o bueno, multiplico miembro por menos uno. Se resuelve esta desigualdad, ¿no es cierto? Como hacíamos en cálculo uno, me despejo Y. Entonces, Y tendría que ser menor o igual que presión atmosférica sobre densidad por gravedad menos H. Y de aquí vemos que si la presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascales, todo lo demás son datos, H vale un metro, densidad es 1000, gravedad 9,81, la altura Y máxima había sido 9.3 metros. Bien, tal vez este inciso B es un poquito difícil de entender, entonces pues tal vez hasta aquí tuviesen alguna duda. Bien, continuaremos resolviendo ejercicios. Vamos a seguir una media hora con esto y luego vemos vacío de tanques, que es sencillito también. Nos dice una jeringa hipodérmica, bueno, una jeringa, ¿no? Contiene un medicamento que tiene una densidad, que tiene la densidad del agua. Bueno, súper, eso es 1000. El barril de la jeringa tiene un área de sección transversal, ahí está el área más grande, ¿no? Este barril de la jeringa tiene un área, ahí está su dato, y la aguja tiene un área de sección transversal más pequeño, ¿no? O sea, la aguja, esa parte pequeña, tiene un área A, dice, ¿no? Un área A minúscula. Ahí está su dato. En ausencia de una fuerza sobre el émbolo, ahí está, la presión en todas partes es una atmósfera. Entonces, en todas partes dice que la presión es una atmósfera. ¿Qué más? La fuerza F, ahí está una fuerza F sobre el émbolo, es de 2 newtons de magnitud, actúa sobre el émbolo, lo que hace que la medicina salpique horizontalmente desde la aguja. Ahí está. Determina la rapidez del medicamento mientras sale de la punta de la aguja. Ok, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Nos dice que en todas partes, cuando no hay presión, o sea, cuando no hay esa fuerza F, en todas partes de la jeringa la presión es una atmósfera. Eso es pues la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, en todas partes la presión en 2, la presión en uno sería una atmósfera. Ahí está, miren, presión atmosférica. Pero cuando se le pone esta fuerza F, en este émbolo, pues va a haber una fuerza y un área. Entonces va a haber presión. Presión es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces, en el punto uno, aparte de haber la presión atmosférica, también va a haber más esta presión generada por la fuerza sobre el área. Fuerza sobre área. ¿No? Área 1 le he puesto ahí, pues el área más grande. Entonces, después, ¿qué más? Siempre utilizamos la ecuación de Bernoulli. La velocidad en uno no conocemos, no sabemos a qué velocidad está aquí. La velocidad en 2 tampoco conocemos. Las alturas, miren cómo es una jeringa horizontal en este caso, pues el nivel de referencia puede estar ahí. El punto uno no tiene altura porque está justo en el nivel de referencia. El punto 2 tampoco tiene altura porque justo está en el nivel de referencia. Entonces las alturas Z1 y Z2 valen cero. Bien, aquí tenemos la enunciada, la ecuación de Bernoulli en el punto uno donde el área es A y en el punto 2 donde el área es más pequeña. Entonces, la presión en uno habíamos dicho que es presión atmosférica más fuerza sobre área uno. Ahí está, es la presión en uno. Velocidad en uno no conocemos, así nomás. Esto es hecho cero, presión en 2 la presión atmosférica. Después velocidad en 2 tampoco conocemos. ¿Qué más? Esto es cero, ¿no? Porque la altura Z2 con respecto al nivel de referencia también es cero. Después miren ustedes en esta parte de acá, presión atmosférica con presión atmosférica se van, es una atmósfera, ¿no es cierto? Una atmósfera con una atmósfera se cancelan, me queda esto de acá. Bueno, esto de acá. Esto todavía no. Miren ustedes aquí. Como es una misma tubería, es una misma tubería, si bien cambia el área y demás, pero como es una misma tubería, el caudal va a ser el mismo. Es decir, el caudal en uno, a ver acá, el caudal en uno, o sea, en este punto, va a haber un caudal, ¿no es cierto? Entonces, el caudal en uno va a ser lo mismo que el caudal en el 2. Como es una misma tubería,
eso se cumple, pero pues las áreas varían, entonces pues las velocidades también van a variar. Bueno, por la ecuación de la continuidad, caudal en uno es lo mismo que caudal en 2. Caudal en uno es área por área uno por velocidad uno es igual a área 2 por velocidad 2. Ahora de aquí, área 2 sería en el punto 2, o sea, este área 2 sería el A minúscula y este área uno sería el A mayúscula nada más, ¿no? Bien, de aquí, este análisis también se utiliza bastante para resolver tubos de Venturi. Creo que el ingeniero no avanza tubos de Venturi, y si avanza, pues el análisis es el mismo. Lo que se hace aquí es hacer una relación de velocidades. Miren ustedes, de aquí me despejo la velocidad en uno va a ser lo mismo que área 2, o sea, el área en el punto 2 sobre el área uno, el área más grande, por la velocidad en 2. Entonces, miren, tengo una relación de velocidades. Si yo conozco la velocidad en 2, puedo conocer la velocidad en uno, porque el área 2 y el área uno son datos, ¿no es cierto? Entonces, esta relación de velocidad lo voy a reemplazar aquí en esta ecuación número uno. Miren, en vez de poner velocidad en uno, voy a poner área 2 sobre área uno por velocidad 2 y todo eso al cuadrado. De cierto, y miren, aquí la pregunta era determinar la rapidez del medicamento mientras sale del aguja, o sea, la velocidad en 2. Y miren ustedes, todo lo he llevado a función de velocidad en 2. De aquí solamente queda despejarnos haciendo este proceso algebraicos y la velocidad en 2 había sido igual a raíz cuadrada de 2 por la fuerza F sobre el área más grande, ¿no es cierto? El área más grande en el, bueno, a ver, este área, ¿cuánto es? Área uno, ¿no? O sea, el área en el punto uno, el área más grande, el área A mayúscula. Multiplicado por uno menos área 2 sobre área uno. El área 2 sería este A minúscula y el área uno sería este A mayúscula al cuadrado. Bien, entonces aquí tal vez, bueno, y eso no haces, ¿no? Son ejercicios cortitos, fáciles, lo único que hay que hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli, realizar algunos artificios, aquí lo interesante ha sido esto, reemplazamos aquí, despejamos la velocidad y sacamos el dato, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podríamos reemplazar con ustedes los datos. A ver, ustedes podrían agarrar su calculadora y metan raíz cuadrada de una fracción ahí adentro, 2 por f, pero ¿cuánto vale f? F vale 2 newtons y está en el Sistema Internacional de Unidades, entonces 2 por 2 sobre área uno. El área uno es este área más grande, área uno dice que vale eh, 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces aquí en vez de área uno ponen 2.5 por 10 a la menos 5. Bien. Después, densidad. Como esto es un medicamento que tiene la misma densidad del agua, pues la densidad es 1000 kilogramos metro cúbico. Bueno, 1000 nomás, ¿no? Como todos estamos trabajando en el sistema internacional. Multiplicado por uno menos área 2. El área 2 es el área más pequeña y el área más pequeña es uno por 10 a la menos 8. Entonces, área 2 es uno por 10 a la menos 8. Área uno es 2.5 por 10 a la menos 5, todo eso al cuadrado y pues cerramos paréntesis. Todos esos son los datos que hemos metido aquí y finalmente la velocidad en 2 sale 12,6 metros sobre segundo. Bien, este es un ejercicio bastante interesante. Miren ustedes, conociendo presiones en el punto uno, presiones en el punto 2 y pues aplicando la ecuación de la continuidad se puede determinar velocidades. También se puede determinar caudales. Es interesante. Esto se analiza con los tubos de Venturi y conmigo no creo que lo alcancemos a ver. De hecho, creo que hay un ejercicio de ese en su práctica. Bueno, voy a tener en consideración también, ¿no? Si es que no pudiesen hacer, bueno, si es que tuviesen dudas, también me dicen nomás. El tiempo es más bien que nos falta, ¿no? Entonces, tal vez también podemos, bueno, cualquier duda, tubos de Venturi es universal, en cualquier libro de física lo van a encontrar, y pues en su libro del ingeniero Mendoza Pricollo también hay. Pero igual, pues videos en YouTube también hay. Igual también si quieren me preguntan a mí. Es sencillito, el análisis es el mismo que esta aguja, conociendo presiones en dos puntos, diferencia de presiones. Miren ustedes, lo que aquí ha pasado es una diferencia de presión. La diferencia había sido fuerza sobre área uno, pues así hacemos una relación de velocidades y demás y determinamos velocidades. Determinando velocidades podemos determinar caudales y demás. Bien, entonces eso sería el segundo ejercicio. Pasaremos nomás al tercer ejercicio y luego también si tienen dudas me cortan nomás. Bien, para terminar rápido esta parte de dinámica de fluidos, quiero entrar hacia vacío de tanques. Bien, este ejercicio 3 nos dice, hay agua hasta una altura h. Bien, miren, esto parece vacío de tanques, ¿no? Pero no tanto así. Hasta una altura h de un tanque abierto, grande, con paredes verticales. Ahí está. Se perfora un agujero de la pared con una profundidad h debajo de la superficie del agua. Es decir, en esta pared se perfora un agujero con una profundidad h desde la superficie del agua. ¿No es cierto? En este punto A se perfora un agujero con una diferencia de altura desde aquí hasta aquí. Hay una altura h. El inciso A nos dice a qué distancia R, bien, a qué distancia R del pie de la pared, o sea, desde este punto hasta este punto es la distancia R, tocará el piso el chorro que sale. Es decir, miren, de este punto A, esta cantidad de agua va a salir, ¿no es cierto? Y va a salir pues a una distancia, bueno, va a salir en forma parabólica, va a ser un movimiento parabólico y va a llegar a chocar al piso a una distancia R desde esta pared.
Esa distancia nos está pidiendo. Y después, ¿a qué distancia sobre la base del tanque? O sea, sobre la base del tanque a una distancia h', ¿a qué distancia h' debería hacerse otro agujero? O sea, un agujero B, de modo que el chorro de agua, o sea, de aquí, de modo que este chorro de agua que salga, igual llegue al mismo punto que el chorro de agua anterior, o sea, la distancia recorrida igual sea R, tenga el mismo alcance, dice, miren, de modo que salga tenga el mismo alcance que el que sale por el primer orificio. O sea, estos dos chorros de agua tienen que tener el mismo alcance. ¿Qué distancia h' tengo que perforar desde la base del tanque hasta este punto? ¿Cuál será la distancia h' tal que este chorro de agua tenga el mismo alcance que el anterior chorro de agua? Bien, esa es la pregunta. Bien, el inciso A nos pide la distancia E. ¿Qué vamos a hacer aquí? Directamente aquí lo que se hace es aplicar la ecuación de Torricelli. La velocidad en A, o sea, la velocidad de salida de este chorro es lo mismo que raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. ¿Y cuál va a ser la altura? Pues la altura h desde la superficie del agua hasta el punto A hay una altura h. Esta altura siempre desde la superficie del agua, una altura h. Bien, y tiempo de caída del chorro. ¿Cuánto tiempo va a tardar en caer este chorro? O sea, lo perforamos y inmediatamente va a salir el chorro. ¿En cuánto tiempo va a tocar el piso? Esto ya netamente es cinemática, ya no hay mucho problema. Recordaremos esta ecuación de caída libre. Bueno, aquí la gravedad está positivo. Eso es porque mi eje Y positivo está hacia abajo, ¿no es cierto? Si el eje Y positivo estuviese hacia arriba, pues la gravedad sería negativo. Bien, en este caso lo he puesto positivo porque miren los ejes de referencia, el Y está positivo hacia abajo. Bien, entonces, nosotros sabemos que y es lo mismo que y inicial más velocidad inicial en y por variación de tiempo y más un medio de la gravedad por la variación de tiempo al cuadrado. Es una ecuación de la cinemática que pues se deriva de, bueno, sale de una ecuación diferencial. Si no me equivoco, esto sale de la ecuación diferencial que la variación de y con respecto del tiempo, ¿no? De esto creo que hay que resolver, igual a cero, esto lo mando a multiplicar, integro miembro a miembro, algo así, ¿no? Bueno, salen de las ecuaciones diferenciales. Esto ya es física 1, ¿no? Tampoco es tan necesario hacer las deducciones, pero pues estas ecuaciones sería bueno nomás recordar. No solamente son tres ecuaciones fundamentales para la física 1 en la cinemática, no son tantas. Si quieren también después o me preguntan nomás, o si es que tenemos tiempo, al final, ¿no? Podemos hacer un repaso si quieren cinemática, pero bueno, si quieren nomás. Bien, continuaremos. La altura y es pues, ¿qué altura y va a recorrer este chorro de agua? ¿Qué altura y va a recorrer? Pues va a recorrer la altura h total desde la superficie menos esta alturita h, ¿no es cierto? Esto sería la altura y de color verde. Es h menos h minúsculo. Esa sería la altura y que va a recorrer este chorro de agua, la altura nomás, ¿no es cierto? Más un medio, bueno, miren ustedes que aquí em, el y inicial, como mi sistema de referencia justo está en el orificio, pues el y inicial va a valer cero, ¿no es cierto? En este punto y vale cero. Ahí está el origen de coordenadas. Después, la velocidad inicial en y. Este chorro va a tener una velocidad inicial en x, pero no va a tener velocidad inicial en y, porque pues el chorro de agua siempre va a salir en forma tangencial y como está ahí, esa compuerta ya es vertical, pues su tangencial va a ser horizontal. Por tanto, no va a haber velocidad inicial en y. Entonces, esto se va a hacer cero. Después va a quedar aquí un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, la variación del tiempo, pues considerando que el tiempo inicial es cero, lo puedo escribir así, tiempo al cuadrado nomás. De aquí me despejo el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por h sobre gravedad. H menos h sobre gravedad. Este es el tiempo de vuelo del chorro de agua. Si lo perforo, va a salir el chorro y en cuánto tiempo va a chocar al piso, pues es este tiempo. Bien, en este tiempo, ¿qué distancia r va a recorrer? Sabemos nosotros que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bueno, esto es una ecuación muy básica, ¿no? De hecho, pues la velocidad es la derivada de la distancia sobre el tiempo, con respecto del tiempo. Pero esta es muy básica, pero es suficiente para resolver este ejercicio. Miren ustedes, de aquí me despejo la distancia x es lo mismo que velocidad por tiempo, pero el tiempo de vuelo es esto, y la velocidad inicial es la velocidad inicial en x, que es raíz cuadrada de 2 gravedad por h. Bien, entonces la distancia recorrida x va a ser pues r, ¿no es cierto? R es lo mismo que velocidad por tiempo. La velocidad es raíz cuadrada de 2 gravedad por h, ahí está, y el tiempo es la raíz cuadrada de 2 por h menos h sobre gravedad. Aquí raíz de gravedad con raíz de gravedad se van a simplificar y demás, y nos va a quedar raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2 nomás, por la raíz de h por h menos h minúsculo. Eso sería la distancia r recorrida por este chorro de agua. Bien, luego, el inciso B nos dice a qué altura h' desde la base del tanque tengo que perforar otro nuevo agujero de modo que este chorro tenga el mismo alcance que el chorro anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Este R, bueno, aquí ya no estoy haciendo desde el principio siempre. ¿Cómo podemos explicarles esto? A ver, antes de ver el inciso B, estudiaremos biencito la ecuación R. Nos dice
La distancia r que estás recorriendo el chorro de agua es dos veces por la raíz cuadrada de h. ¿Pero qué es h? La distancia desde la superficie del agua hasta el orificio. Por h, que es la altura total del tanque, menos la distancia desde la superficie del agua, o sea, h minúscula, la distancia desde la superficie del agua hasta el orificio. Eso es h minúscula. Ya. Entonces, esta es la ecuación que nos va a determinar la distancia horizontal r. Pero ahora, ¿qué tal si lo acomodo a este nuevo orificio? Este nuevo orificio va a tener una altura desde la base h', ¿no? Es un h'. Pero si yo quiero aplicar esta misma ecuación r, ¿cómo sería? Miren, la distancia r va a ser lo mismo que dos veces la raíz cuadrada, ahí está, de h. Pero para esta ecuación, este es importante que entiendan, miren, para esta ecuación h es la distancia desde la superficie del agua, o sea, desde lo más arriba hasta el orificio. Para este caso era h. Pero para el caso del orificio B va a ser esta distancia de acá. Miren, para el caso inicial era esta distancia h minúscula. Pero para el caso del orificio B va a ser pues esta otra distancia, esta distancia. ¿No es cierto? Desde la superficie hasta el orificio. ¿Esto cuánta distancia será? Va a ser pues, si yo tengo esta h mayor y esta h más pequeña, pues hice esto, la diferencia de esto y esto me va a dar esta alturita. ¿No es cierto? Entonces ahí está, miren, h mayúscula menos h'. La distancia desde la superficie del agua hasta el orificio. Entonces vamos comparando, a ver, de color amarillo. Este H para este nuevo inciso B va a ser todo esto. Bien, multiplicado por H mayúscula es la altura total del tanque, no va a cambiar, menos otra vez H minúscula. Pero para el orificio B, H minúscula sería toda esta distancia. Y habíamos visto que eso va a ser H menos H'. H menos H'. Bien, toda esa distancia. Listo. ¿Y por qué lo he puesto aquí L? ¿Por qué no lo he puesto X? Porque eso sería el X, necesito la distancia total horizontal recorrida. Pero si nos dice que este chorro del orificio B tiene que tener el mismo alcance que el chorro del orificio A, pues la distancia horizontal para ambos chorros va a ser R. Por eso aquí he puesto R y aquí el inciso B también he puesto R. ¿Está bien? Bien, tal vez sea un poquito difícil de entender esto, pero estamos viendo cosas más empíricas, más analíticas. Bueno, no tan empíricas, no estamos inventándonos nada, sino más analíticas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería para el inciso B, la distancia R sería esto, tal, tal, tal. De aquí me despejo H, ¿no? Bueno, simplificando esto, R sería igual a 2 por raíz cuadrada de H menos H' por H'. Pero miren, de esta ecuación R, y también tengo esta ecuación R, como ambos R son lo mismo, porque nos dice que la distancia horizontal para ambos giros tiene que ser lo mismo, pues puedo igualar ecuaciones. Igualando estos dos, por un proceso de comparación, el 2 con el 2 se va a ir, con raíz se va a ir. Luego, por un proceso de comparación, miren ustedes que aquí tengo H minúscula, aquí tengo H' minúscula, después aquí tengo H' minúscula, aquí tengo H nomás. Como estas dos ecuaciones tendrían que ser lo mismo, aquí tengo el H mayúscula. Por un proceso de comparación, para que estas ecuaciones sean iguales, se debe cumplir que H' debe ser lo mismo que H. ¿Ok? Entonces sería la respuesta al inciso B. H' debe ser lo mismo que H. ¿Pero a qué se refiere eso? Que pues desde la base del tanque tengo que subir una altura H. O sea, H' es lo mismo que, aquí vamos a dibujar. H' dice que es lo mismo que H. Desde la base del tanque tengo que subir una altura H minúscula para crear este nuevo orificio. Y pues va a salir una cantidad de chorro a una distancia R. Eso tiene que ser la distancia H, H', tiene que ser lo mismo que H. Es decir, si yo perforo una distancia desde la superficie hacia abajo y perforo una distancia desde la base del tanque hacia arriba, y si estas distancias son lo mismo, pues la distancia total recorrida de sus chorros de agua, o sea, de la distancia horizontal total recorrida de ambos chorros, va a ser la misma. ¿Ok? A eso se refieren los resultados que hemos obtenido. Bien, eso sería el último ejercicio de dinámica. Ahora sí, hasta aquí, tal vez si tuviese. Bien, habiendo terminado los ejercicios de dinámica de fluidos, han visto que pues en dinámica lo que se hace es determinar velocidades, caudales y demás. Tal vez también con el ingeniero hayan visto, esto como comentario, tal vez hayan visto tanques elevados con potencias de bomba. Eso simplemente es igual. En la ecuación de Bernoulli hay que despejar la potencia de la bomba. En este caso, pues se trabaja la ecuación de Bernoulli como si fuesen alturas de presión y demás. Entonces, eso también podrían repasarlo con sus apuntes del INGE, para así no confundirles yo mucho, ya que pues esto yo lo trabajo con los fundamentos de hidráulica. Y pues tal vez el INGE lo trabaje de otra forma. Entonces, es facilito, pero podrían revisar también sus apuntes del INGE.
Si es que han avanzado, ¿no? Esto de la altura de bomba, la potencia de la bomba, es simplemente una fórmula también para la potencia de la bomba. Y pues no hay mucho que complicarse. Igual si tuviesen dudas, me pueden decir nomás. Entraremos a la parte de vacío de tanques. Este es un ejercicio que ya nos resultó con el INGE, pero pues yo quisiera volver a explicar porque es el más fácil de todos. Y pues si no se entiende esto, mucho menos se van a entender estos otros de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, este primer ejercicio nos dice, determinar el tiempo de vaciado del tanque. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace para tiempos de vaciado? Es metódico. Lo que se hace aquí es primero usar la ecuación, primero utilizar la ecuación de la continuidad. En este caso, la ecuación de la continuidad para vaciado de tanques, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo, ya solamente para el vacío de tanques, ya que pues esto es parecido a redes. Miren ustedes, si yo me analizo un sistema de tuberías, la sumatoria de caudales en un punto para este sistema tendría que ser cero. O sea, el caudal que entra tendría que ser lo mismo que el caudal que sale, ¿no es cierto? Y pues así, aquí haciendo análisis de signos, supongamos que este Q sub 1 sea positivo, que Q sub 1 sea positivo cuando entra al nudo y que sea negativo cuando salga del nudo. Entonces, pues es de ahí de donde sale este valor negativo, de este análisis de continuidad. Ok, pero pues se le pone negativo solamente para el vacío de tanques. Más antes habíamos dicho que caudal 1 va a ser lo mismo que caudal 2. También se puede utilizar, no se preocupen tanto, todo depende del análisis. ¿Qué es caudal? ¿No es cierto? El caudal, esto como observación para que ustedes nunca se olviden, si tenemos una tubería, cualquier tubería, ¿no es cierto? No importa sus áreas, sus dimensiones, sus secciones. El caudal en cualquier tubería, si tenemos un caudal Q en este punto, en esta sección, el caudal en este punto, miren, el área es pucha, tremendamente grande, el caudal va a seguir siendo el mismo, o sea, el caudal no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Va a cambiar las áreas y las velocidades, pero el caudal nunca va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Es por eso que se utiliza la ecuación de continuidad. Caudal uno es lo mismo que caudal 2, ¿no es cierto? Bien, y para esta parte del vacío de tanques vamos a utilizar esto, uno positivo y uno negativo. Eso es lo que vamos a hacer. Y después de eso vamos a, utilizando la ecuación de la continuidad, también vamos a utilizar la ecuación de Torricelli. Y la velocidad en la salida de la tubería va a ser lo mismo que raíz cuadrada de 2 gravedad por y. Eso va a ser las dos ecuaciones que vamos a utilizar para esta ecuación de tanques. Todo lo demás es netamente matemática, no es tanto física. Entonces, para este ejercicio del ingeniero, miren, tenemos un tanque, no está su isométrico, solamente está su perfil. Tenemos un tanque, dice que tiene una altura h de agua, ahí está la boya, nos indica que ahí está la superficie del agua. Parece un tanque cilíndrico, ¿no? Porque ahí nos da diámetros, entonces el tanque más o menos debe ser así. Un tanque así, y pues como el área no va a cambiar aquí, control C, control V, un tanque más o menos cilíndrico, ¿no? Va a tener sus paredes laterales y pues a un ladito de este tanque cilíndrico tiene una tubería de salida. Necesito por aquí va a salir el agua. Más o menos así para este tanque, ¿no? Entonces ahí sería su vista isométrica. Bien, entonces, para este tanque nos dice que tiene una altura de agua H, un diámetro para este tanque, un diámetro de mayúscula. La tubería tiene un diámetro de tubería, de subte le ha puesto el ingeniero, entonces de subte nomás le ponemos nosotros para respetar sus nomenclaturas. Y pues por esta tubería va a ir saliendo el agua. Y miren ustedes, con el tiempo, la superficie del agua va a ir bajando, ¿no es cierto? Va a ir bajando hasta llegar pues por aquí, luego va a seguir bajando hasta llegar a este nivel, a este nivel, a este nivel, a este nivel, hasta que finalmente pues la tubería, bueno, el tanque se quede sin agua. Entonces, eso es el análisis. Y miren ustedes, esto podrían analizarlo como si fuese una misma tubería. O sea, pueden aplicar acá la ecuación de continuidad. Tiene una tubería así, una tubería grande, y después de esta tubería sale una tubería pequeñita. Igual el caudal va a ser el mismo. Miren ustedes cómo es una misma tubería. Es el mismo caso, miren, es una misma tubería. Solamente que aquí el área es muy grande y aquí el área es chiquito. ¿No es cierto? Entonces, pues se puede aplicar la ecuación de continuidad. Y como estamos haciendo vacío de tanque, es uno positivo y uno negativo. Bien, entonces me voy a agregar un punto uno a cualquier altura, a una altura y, porque miren la altura del agua aquí en este caso, la altura de este agua va a ir variando, ¿no es cierto? Un punto uno a cualquier altura, porque la altura del agua va a ir variando, va a ir bajando, ¿no es cierto? Va a ir disminuyendo. Me estoy agregando un punto uno a cualquier altura, a una altura y variable, va a ir variando, ¿no es cierto? A esta altura va a haber una velocidad en el punto uno, velocidad en uno, y después en la salida de la tubería va a haber una velocidad en 2. Bien, entonces lo que hacemos aquí es aplicar la ecuación de continuidad. Caudal en uno es lo mismo que área uno por velocidad en uno. Caudal es lo mismo que área 2 por velocidad 2. Después, el área uno es pues como miren ustedes aquí, otra vez quisiera dibujar su isométrico, a ver así, a ver acá, tal, así, tal, tal.
el tanque que el ingeniero les ha dado es más o menos un tanque cilíndrico, más o menos así, ¿no? Ahí, ahí está. Miren ustedes, el área en cualquier parte, y pues por aquí sale el agua, ¿no? Por aquí sale el agua. Pero miren ustedes, el área en cualquier parte del cilindro va a seguir siendo la misma. O sea, el área, mm, ya, miren ustedes, el área en cualquier parte del cilindro va a seguir siendo el mismo. O sea, no va a variar. El área es constante, ¿no es cierto? O sea, siempre va a ser el mismo área en cualquier parte del cilindro. Entonces, pues el área uno va a ser lo mismo, constante, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, porque conocemos el diámetro del cilindro, es decir, el diámetro es d mayúsculo. Entonces, ese va a ser el área, constante, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área no va a variar. La velocidad en uno, como este punto uno está en movimiento, su velocidad va a ser la variación de su movimiento, o sea, de su distancia y, la variación de y con respecto al tiempo. Es igual al área 2. Bueno, el diámetro de la tubería pues tiene un área, entonces pues va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área 2 no va a cambiar, es el diámetro de la salida del chorro. Después por la velocidad en 2. Pero habíamos visto de la ecuación de Torricelli que la velocidad en salidas de tuberías es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Y esa altura y es pues la altura hasta el nivel de la superficie del agua. En este caso, la altura desde esta tubería hasta la superficie del agua, pues para un punto cualquiera, sería y. Cada vez el y va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Esa sería la altura hasta la superficie del agua, sería y. Y listo, eso es lo que siempre se hace. Formamos la ecuación de la continuidad, hallamos áreas, ponemos en vez de B1 de y sobre dt, la velocidad en 2 es esto y ya está. Miren ustedes, hemos obtenido una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Aquí está la derivada de y con respecto al tiempo y pues hay que resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelven ecuaciones diferenciales? Miren ustedes que todavía no han aprendido a resolver ecuaciones diferenciales, pero es bastante fácil. Esta ecuación, este tipo de ecuaciones diferenciales es bastante sencillito, no hay mucho que complicarse. Ahí sería una altura y, ¿no? No lo borraremos, que esté nomás ahí, a un costadito. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Hay que mover todos los que tengan yes. Bueno, antes que nada, para ecuaciones diferenciales, habíamos visto nosotros esto es la derivada, ¿no es cierto? Pero para ecuaciones diferenciales, se puede ver a esta derivada como si fuese un cociente. O sea, esto es lo mismo que el diferencial de y sobre el diferencial de tiempo. Y claro, pues la derivada es la variación del y con el tiempo. Entonces, pues miren, este de y lo voy a dejar solito aquí y el diferencial de tiempo lo voy a mandar al otro lado a multiplicar. Bien, hasta aquí sería para resolver la ecuación diferencial. Todavía falta varias cosas, pero se va a cortar la reunión. Entonces, inmediatamente